Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim. En esta mañana hemos titulado un mensaje poderoso, el cual el Señor quiere despertar a su pueblo y a su iglesia. Es tiempo de despertar, le hemos titulado al mensaje en esta mañana, ligado a Romanos capítulo 13, desde el versículo 11 al versículo 14. Nos dice el apóstol Pablo, en este tiempo histórico, la cual estaba pasando la iglesia en Roma, la cual era una iglesia mixta entre judíos y gentiles, una iglesia también que tenía sus problemas. La mayoría de las iglesias, mis amados, del Nuevo Testamento, que les tocó a los santos apóstoles de Dios, los que hemos leído todo el Nuevo Testamento y el Antiguo, más que todo el Nuevo Testamento, usted se va a encontrar que a los apóstoles no les tocó tan fácil lidiar con muchos hermanos, con muchos problemas, quizás de convivencia. Claro que también, porque no era tan fácil convivir una cultura judía con la cultura gentil en una misma congregación. No iba a ser tan fácil, ¿sí? Porque son culturas totalmente ¿qué? Diferentes y opuestas, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo, mis amados, inicia aquí en el capítulo 13, versículo 11 a 14. Vamos a leer esta diatriba. Dice la palabra de Dios: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Versículo 14: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ok, mis amados. Y esto, así inicia el versículo 11. ¿Sí? Con un conector. Y esto, coma, ¿qué significa esto? Esto es una subdivisión que va desde el versículo 11 al 14, pero que también viene con otra subdivisión de acá de este capítulo, del versículo 8 al versículo 10. O sea que para usted entender esa conexión que dice, y esto, pues nos toca que leer muy bien, del versículo 8 al versículo 10. Entonces, esto significa que se debe de vivir en la ley del amor al prójimo. Y esto, se supone, se cree que los cristianos de Roma estaban viviendo en la ley del amor al prójimo y al cumplimiento de la ley que es el amor al prójimo, ¿sí? Yo recuerdo mucho sobre los 10 mandamientos, que los primeros 4 mandamientos son mandamientos hacia Dios y los otros 6 son al prójimo. Y los mandamientos del prójimo inician con el quinto, ¿sí? Es amarás a tu padre y a tu madre, porque ese es un mandamiento con promesa. El que no lo haga no va a obtener la promesa. ¿Cuál es la promesa ahí del quinto mandamiento? Que los días van a ser largos, unos días fructíferos para el que cumpla este mandamiento. ¿Por qué muchos jóvenes no llegan a tener días largos sobre la tierra? Pero lo dice la promesa, porque hace lo contrario. No está honrando a padre y a madre, no está escuchando el consejo de padre y madre. Como no lo hace, como no respeta, entonces de ahí en adelante ni se espere que una persona de estas cumpla la ley del amor al prójimo, porque la ley del amor al prójimo inicia con el respeto, con el honrar a los padres y ¿qué? A los padres. en plural, ¿sí?
Entonces, hermanos, entender lo que es la ley del amor, yo por eso en la oración decía, ojo, porque el amor de Dios es otra cosa muy diferente al amor de los hombres. A veces nos confundimos nosotros los hombres. Quizás el amor sea malinterpretado en el cristianismo, yo creo que sí. Porque a veces nosotros nos metemos en cosas que parece que no hubiéramos leído la Biblia, que no hubiéramos leído los ejemplos que hay en la Biblia del amor de Dios. Creemos a veces que amar es callar. Cuando un cristiano se calla, cuando ve el pecado de otro hermano en Cristo, cree que si me callo, no me meto en problemas, le estoy amando. Eso no es el amor de la Biblia. Ese no es el amor que el Señor está mostrando en la Biblia, ¿sí? Someternos a cualquiera que sea la circunstancia. Claro, como yo me casé con él con ella, entonces me toca aguantarle todo lo que me haga, porque eso lo dice la Biblia. ¿Será que eso lo dice la Biblia? Aún entre peligros extremos, sí hay parejas que le pegan, hombres que le pegan a sus esposas. En la iglesia también se ha visto eso. Muy poquitos, pero que se ven. ¿Será que una hermana tiene que someterse así? Hasta ese nivel, que porque está casada con él. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tal si en una rabia este varón ya no coge el puño, que está cansado de darle con el puño, sino que coge una mesa, sino que coge la plancha y le comienza, claro, porque ella se dejó? Hermanos, eso va a terminar en la muerte. Muchas veces ha terminado la situación así. Entonces existen casos donde ministros aconsejan a los matrimonios cristianos que no se pueden separar aún en este tipo de peleas. No, usted no se puede separar porque se va para el infierno. Y ella aquí, quizás con no sé, un golpe que le dio el marido, un moretón, ¿sí? Quizás estuvo en el hospital, quizás la cosieron, inclusive. Quizás le quebró una mano. No, hermano, hermana, usted no se puede separar de él porque la Biblia, a Dios no le gusta el divorcio, aborrece el divorcio. Y van al pasaje donde lo dice. Qué pesar de esa manita, ¿cierto? Que le toque aguantarse todo este tipo de cosas hasta que el varón, o la varona, si es una hermana muy brava, porque las hay también, que son las que le pegan al marido, es al contrario. Bueno, hasta que ya va a coger es algo cortopulsante, bueno, entonces venga, una puñalada. Claro, porque eso se va volviendo cada vez más agresivo. Comenzaron con las palabras, comenzaron insultándose y eso se va a ir ¿qué? Incrementándose. Si él o ella no se paran este proceso, ¿sí? Entonces, las amenazas por parte de su cónyuge, ¿por qué se da esto? Esto es por la falta de no comprender el límite, hermanos. Todo tiene límites. En Cristo hay límites. En la Biblia hay límites. Dios pone límites. El Dios de la Biblia es un Dios de límites. Y por ese medio de los límites hay una palabra que está representada en el Dios mismo, que se llama la justicia. En el amor de Dios también existe la justicia. Y la justicia pone límites. La justicia puso límites en el pecado del ser humano cuando pecó. ¿Cuál fue el límite que Dios colocó entre Dios y los hombres después de que pecó? ¿Cuál fue el límite? Pues bueno, pues Dios se fue de la presencia de los primeros seres humanos. Antes él iba constantemente y todos los días iba y se aparecía donde Adán lo llamaba. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cierto? Pero cuando Dios pone ese límite después del pecado, pues se fue la presencia de Dios y ellos fueron sacados del huerto del Edén. Tanto separó Dios la humanidad del huerto del Edén que Dios colocó los querubines con espadas para que el ser humano no entrara a este lugar. Por ende, llegó la muerte del ser humano. ¿Qué pasa entonces si Dios no es un Dios de justicia? Si el Dios de la Biblia no es un Dios de justicia, ¿qué pasaría con la raza humana? ¿Qué pasaría si este mundo no hubiera policía, no hubiera justicia, no hubiera jueces, que Dios los colocó? ¿Sí? Y la primera nación que enseñó esto fue la ley de Moisés, fue el pueblo de Dios, fue la Torá. La mayoría de las constituciones del mundo, empezando por los griegos, luego los romanos, la constitución romana, donde provienen la mayoría de las constituciones del mundo, los valores, la ética constitucional, inicia en la ley de Moisés. A lo bueno, y a lo malo, lo malo. ¿Sí? Entonces, mis amados, quizás creemos que el amor
Sí, es que el amor todo lo perdona, como dice ahí 1 Corintios capítulo 13. ¿Todo lo qué? Todo lo soporta, sí, pero ese es Dios. Pero entienda de que dentro de la palabra amor hay algo que se llama la justicia social. Sí, el amor no es que sea constantemente una alcahuetería y ya. Entonces, el cristiano tiene que soportar todo, aún lo malo. ¿Sí? Entonces, mis amados, Dios sacó de su presencia a los primeros seres humanos. Dios sacó de su presencia a los ángeles que se le revelaron en el cielo. Dios sacó de su presencia a Lucifer, uno de los más grandes querubines, Ezequiel capítulo 28. Y no era cualquier querubín. Escuchaba yo esta semana que ¿por qué no hay 5 querubines? ¿Por qué constantemente hay 4 cuando se aparecen? Porque había un quinto, pero este quinto se reveló. Eran 5 querubines que estaban delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Si no lo sabían. Ajá. Fue sacado de los cielos, de los cielos, de los cielos. ¿Por qué? Porque se reveló. Porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero también es un Dios de ¿qué? De justicia. Dios es un Dios de justicia. Y Dios también se cansa también de tantas oportunidades que le da a su creación. ¿Sí? Entonces, por la justicia Dios creó el Sheol. El Antiguo Testamento es una palabra hebrea, Sheol, el infierno, el Hades. Ya es para el Nuevo Testamento, que es una palabra griega. Por justicia, porque Dios, ¿dónde va a retener las almas que hacen el mal de esta tierra? Tiene que existir un lugar. Tiene que existir un lugar para que estas almas vayan, el Sheol. Sino que el Sheol está dividido en 2 lugares, donde van los santos de Él, donde van los santos de su pueblo, los que escuchan a Dios, los que quieren tener la vida eterna, los que están en la gracia, van a un lugar. Antiguamente se le llamaba, ¿cómo? El seno de Abraham, donde van todos los hijos de Abraham. ¿Sí? Es el lugar de consuelo. Jesús lo muestra en Lucas capítulo 16, en la parábola del rico y Lázaro. Pero esa parábola, o a veces las parábolas, están mostrando una realidad eterna, pero más que esto, una realidad histórica. Porque sí había alguien que se llamaba Lázaro, y el Señor, que conoce todas las dimensiones, lo estaba viendo ¿en dónde? En el Sheol. Él cuenta esa historia para que usted y yo sepamos de que existe ese lugar. Y ese lugar de condenación también, porque el rico va al otro lugar, un lugar de juego. Y al otro lugar fue Lázaro, que en toda su vida se la pasó sufriendo. ¿Sí? Entonces, mis amados, por ese motivo, Dios es justo. Y Dios creó el Sheol, Dios creó el seno de Abraham también para sus santos. Creó la manera del pago del pecado del ser humano. Su justicia preserva como la sal los océanos. Sí. ¿Por qué Dios es justo? Pues para preservar y separar lo bueno de ¿qué? De lo malo. ¿Qué hace Dios con el Sheol? Separar ¿qué? Lo bueno de lo malo. Simple, la justicia de Dios. El Señor constantemente nos llama a ser justos a su pueblo. Y es en toda la manera de vivir. No es solamente en unas solas cositas. Entonces, mis amados, la ley de Dios es amor y justicia. Nunca se le olvida eso. Y el castigo con vida es para el bien del ser humano. Entendamos eso, que cuando llega el castigo de Dios a esta humanidad, Dios ha hecho muchos castigos en el Antiguo Testamento, parece que se muestra mucho más. Cuando Dios castigaba a naciones enteras, a veces se los tragaba la tierra por su idolatría, ¿sí? Porque estaban en contra de Israel y en contra del pueblo de Dios. Uy, no, ese Dios es muy malo. ¿Cómo sí que se tragó? Porque eso fue lo que pasó con el primer rey de Israel, porque el pueblo de Israel pedía constantemente rey y quería ser como las otras naciones. Y Dios por medio de por medio del sacerdote Samuel, le dijo a su pueblo que a él no le parecía, porque iban a ser esclavos de los reyes. Pero bueno, si eso es lo que ustedes quieren, entonces quitaré mis jueces, que fueron 12, y entonces vamos a darles un rey a Israel. Ahí entró el primer rey de ¿dónde? De Israel. ¿Cómo se llamó? Léase los libros de Samuel, primera y segunda de Samuel. Entonces, pero no hizo todo lo que Dios le mandaba hacer. Guardaba misericordia con los enemigos de Israel.
guardó misericordia con un rey, ¿sí? Lo dejó con vida. Y la orden de Dios era contundente: mata bueyes, mata niños, mata mujeres, aún los que estén en brazo. Uy, no, ese Dios es muy malo. ¿Cómo le ocurre ir a matar o mandar a matar con Israel niños? Hermanos, ese es el Dios de la Biblia, si usted no sabía, ¿sí? Usted no va a entender muchas cosas como ser humano, porque el ser humano se llena de emociones, de motivos. Usted no sabe por qué Dios manda a matar a los niños de este tipo de pueblos, porque quizás esos niños cuando crezcan van a acabar con el pueblo de Dios, se van a llenar de venganza, porque están en brujería, porque están en sus baales, porque ellos mismos sacrificaban sus primogénitos en los lugares altos de sus pueblos a los baales, al diablo. Esa era la maldad de las naciones de ese entonces. ¿Y qué pasaría si los dejaran con vida entonces? ¿Qué pasaría con Israel? Pues les harían cosas hasta peores. Pero quizá nosotros los cristianos tenemos un corazón más grande que el de Dios. Uy, no son malos. ¿Cómo se le ocurre? ¿Sí? Entonces, mis amados, Pablo dice ahí en el versículo 11: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sí? Dije ahorita que se viene hablando de lo que dice el versículo 8 al versículo 10. Conociendo el tiempo, ¿sí? Las eras. Le está diciendo Pablo a los cristianos de ustedes ya conocen el tiempo. Ustedes ya saben de lo que los profetas, los salmos, ya hablaron del día de Jehová, ya hablaron del fin de los tiempos, ya hablaron de los días postreros. Ustedes ya saben que antes de que llegue el Señor van a suceder estas cosas, estas otras y estas otras. Pablo les dice: están avisados. Ustedes ya están avisados. Ustedes no deben de ignorar lo que dice la Biblia de los postreros tiempos. Conociendo el tiempo, es decir, dándose cuenta del tiempo en que se vive hoy en día. Y hoy la palabra nos dice el Señor: sepan ustedes del tiempo en el que les tocó vivir a nosotros ahora. Hermanos, sepan el tiempo que nos tocó vivir ahora. Este es el tiempo definitivo y decisivo para alcanzar la vida eterna o para ir a Sheol. Hay otra cosa que yo constantemente digo: estamos cerca de la muerte de cualquiera de nosotros, nos respiran la nuca, ¿cierto? Hermanos, ese es el día de su juicio. Hasta ahí llegó usted. Hasta ahí, luego de la muerte viene el juicio. Es muy delicado a nosotros vivir de cualquier manera, porque todos los días mueren cristianos, o no, o la muerte no toca a los cristianos, somos inmortales. ¿La muerte toca a los cristianos también? ¿Cierto que sí? Ok. El lago de fuego. Estamos viviendo unas horas decisivas antes del regreso de Cristo. Amén. ¿Quién dice amén? ¿Quién lo cree? Ustedes han visto lo que el sistema, lo que el nuevo orden mundial, lo que las empresas, lo que la revista Economist, ellos tienen, y la Unión Europea tiene, que es que el reloj del fin del mundo, imagínense. Hasta ellos lo dicen los científicos, nos lo dicen en nuestra propia cara. Este es el reloj del fin del mundo. Bueno, ¿qué saben ellos que no sabemos nosotros? Si usted lee la Biblia, ¿será que estamos ignorando muchas cosas? ¿Qué saben ellos? Y decían unos años atrás: faltan 15 para las 12. A las 12 llega el fin del mundo. Ahorita ya está faltando 5 para las 12. Lo dicen ellos. Personas que son científicos, personas que saben lo que está pasando en el núcleo de la Tierra, que es un microsol. Personas que saben que el Sol, nuestro Sol, está pasando por algo y es un constante. Si a usted le gusta ver las noticias de la NASA, todos los años hay explosiones solares. Y todos los años nos muestra de que esto se está incrementando. Si el sol interno de la Tierra está en un cambio también, esto quiere decir que los volcanes van a ¿qué? Se van a activar más. Si se activan los volcanes, se activan las placas tectónicas, terremotos constantes, hermanos. ¿Usted sabía esto? Más abajo de los océanos hay tierra.
y esa tierra está caliente porque el centro de la tierra está caliente. Nos lo dijeron todo en una película que llama, ¿cómo llama? ¿No se acuerdan? Una película que estuvo de moda, 2012. Nos lo dijeron todo de frente. De frente nos dijeron la situación geográfica de la tierra. Ok. ¿Será que la Biblia también nos advirtió de que estamos muy cerca del fin del mundo? Claro que sí, mis amados. Entonces, aquí Pablo nos dice, tengan en cuenta el tiempo en que se vive hoy. Nos tocó vivir a nosotros otro tiempo histórico, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta muchas cosas, lo que dice la Biblia. Si lo crees, entiendes, hermano y hermana, por lo que nos tocó pasar, que el ya es ya la hora de levantarnos del sueño profundo y de retomar la actividad cristiana. Quizás muchos cristianos están en vacaciones. No, es que yo hoy domingo me tomo mis vacaciones. También tengo que pasear. Claro, yo también tengo que disfrutar este mundo. Usted no sabe que si se muere hoy, hasta ahí llegó su vida y hasta ahí llegó su disfrute. ¿Usted le va a decir eso a Dios? No, Señor, es que no fui el domingo porque yo también necesitaba pasear. Pasar bueno. Bueno, pues va a pasar mi bueno aquí en el juego toda la eternidad. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Hermanos, ¿nos estamos gozando o nos estamos destruyendo nuestra vida, nuestro futuro, para dónde vamos toda una eternidad? Esto no es un juego. El ser cristianismo o el ser cristiano no es un juego. No es un juego. Se supone, se cree que somos la iglesia, el lugar donde Dios colocó en la tierra para proteger a su pueblo de todo lo que se viene. La iglesia es como una nave nodriza. Los que se montaron, muy bien, pero los que no se montaron, los que no lograron montarse, les va a ir ¿qué? Muy mal. Entonces, Cristo nos dijo que había que estar vigilantes antes de su regreso, ¿cierto que sí? Cristo también nos advirtió. Ya es hora de verdad, dice la palabra, pues ¿por qué no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor? Mateo 24, versículo 42, ¿cierto? El Señor dejó escrita muchas señales. Lean Mateo 24. Para los despiertos, ¿quiénes van a ser los únicos que van a ver las señales? ¿Los qué? Los despiertos. El incrédulo, ¿qué va a decir? ¡Ay, qué va! Siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremotos. No deje de ser tan fanático, hombre. No, mañana podemos ir a pasear. ¿Qué cuento? El domingo vamos a pasear. El otro domingo vamos a la iglesia. Listo, ya eso pasa. No se deje meter miedo en la iglesia. ¿Has escuchado hermanos que dicen eso? No se deje meter miedo en la iglesia. Hijos del diablo. Tranquilos, algún día van a rendir cuenta por eso. El Señor dejó escritas señales para los despiertos y las almas sedientas de la venida antes del regreso del esposo. El Señor dejó acontecimientos que deben de pasar antes de acontecimientos señales. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Voy de largo, para ustedes sus casas de algo. Del versículo 1 al versículo 12, un resumen. Eso es escatología, son pasajes escatológicos. La iglesia casi no los utiliza porque a veces se pierde con la escatología. Pero la escatología es muy clara, porque ahí dice que antes del regreso del Hijo de Dios se va a manifestar el hombre de pecado. Antes del regreso del Hijo de Dios se va a manifestar la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Eran de nosotros, pero ya no son de nosotros. Eran cristianos, conocían la verdad, pero se dejaron extraviar, se dejaron engañar, ahora ya no son de nosotros. ¿Sabe cómo les llaman? Primera de Juan capítulo 2 a ese tipo de personajes. Les llaman anticristos. Eran de nosotros, pero ya no son de nosotros. Se volvieron en contra de Cristo, ya no le creen a la palabra. Se están burlando de la palabra, burladores les dice la Biblia. Tranquilo, búrlense acá. Cuando les llegue la muerte y llegue Cristo, se van a burlar. Síganse burlando. Y verán lo que les espera. Les espera el fuego eterno. Tengan mucho cuidado, hermanos, si usted ha tomado a veces ese tipo de posturas de burlarse de lo que la palabra dice. ¿Sí? Es que no sea tan fanático. Ojo con eso. Ojo con eso. Es el tiempo de estar despierto, ¿sí? La apostasía, el cual se opondrá a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto lo dice en Tesalonicenses. O sea que cuando se manifieste el hombre del pecado en la apostasía, miren lo que va a suceder. Se va a oponer a todo lo que se llama Dios
y lo que es objeto de culto. O sea, lo que hacemos acá es culto. Se va a poner a esto, a que los cristianos se reúnan. Se va a poner a que usted y yo podamos alabar a Dios. Van a venir leyes futuras en el que el diablo se va a poner a eso y se va a ir en contra del cristianismo. ¿Usted sabía eso? Nos lo están advirtiendo. Desde ahora nos están diciendo, hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos lo dijo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando todo esto suceda en la apostasía? Miren lo que va a pasar. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí se pierden muchos escatólogos que dicen que saben mucho y tienen inspiración del Espíritu Santo. Pues bueno, créale a la Biblia. Si la Biblia ya lo dijo, créale. No tiene que interpretar tanto, ya lo dijo, ya lo están diciendo. Que cuando llegue este personaje, se va a sentar en el trono de Dios, en el templo, dice templo. Y usted sabe, y yo sabemos dónde quedaba el templo en Jerusalén, en el monte de Sión, el lugar más importante del mundo entero, el ombligo del mundo entero. El lugar donde está la mezquita del Asa, donde está la mezquita de la Roca. Ese es el lugar más importante del mundo, si usted no sabía. ¿Por qué se llama mezquita de la Roca? Porque esconde una roca, la roca fundacional. Yo no sé si usted sabía eso. Me da tristeza porque a veces los cristianos están muy dormidos en otras cosas. Miren que están investigando este tipo de situaciones de lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos. ¿Por qué se llama mezquita de la Roca? Porque esconde una roca. Bueno, ¿y qué nos importa esa roca? Dirían los cristianos. Bueno, en esa roca fue donde llegó nuestro padre Abraham a sacrificar ¿a quién? En esa roca fue donde se colocó el arca de la alianza cuando existía el templo en Jerusalén. Tenía que ser en esa roca. En esa roca se encontraba el lugar santísimo del templo de Dios. En esa roca cuentan los libros judíos de que en esa roca fue la primera roca que Dios creó para crear el mundo entero y de ahí el universo entero. Esa es la roca más importante del mundo entero y del universo entero, hermanos. Si usted no sabía. Desde el año 600, cuando llegaron los musulmanes, ¿sí?, por medio de los otomanos, ellos se tomaron este lugar, porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero después del año 600 llegó Mahoma, ¿sí?, el profeta de los musulmanes, y se tomó este lugar, y hasta el día de hoy existe este lugar en manos de ¿quiénes? De musulmanes. ¿Qué quieren los judíos? ¿Restaurar el qué? El templo. ¿Pero qué necesitan hacer? Volar esa mezquita de la roca, porque ahí en esa roca debe de ubicarse el arca de la alianza para ellos volver a iniciar todos los sacrificios y todo. Hermanos, la persona, el humano, lo que sea, llámelo organización, llámelo el nuevo orden mundial, que haga esto, que lleve a los judíos, árabes, musulmanes a la paz duradera, paz y seguridad también dice Tesalonicenses. Es otro aviso que nos están diciendo. El que logre hacer esto, ¿sabe cómo le va a llamar el pueblo judío? El Mesías. Ese es el Mesías. Ese es el Mesías. Hermanos, ya tienen todo preparado. Yo hablo con personas que viven ahí en Israel y me han contado de que ya saben dónde está el arca de la alianza. Satelitalmente la han podido ubicar y físicamente también cerraron ese lugar. Ellos dicen, hay que tenerla ahí hasta que se llegue el tiempo que se tiene que llegar. Hermanos, ¿qué pasa si los judíos cogen esta mezquita y la vuelan de una bomba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a nivel mundial? ¿Cuántos musulmanes hay a nivel mundial? ¿Usted sabía que es casi la mitad de la humanidad? ¿Usted sabía que los musulmanes hoy en día están evangelizando más que los cristianos? ¿Usted sabe que hay más de 3 millones de musulmanes a nivel mundial y que el 90% de los musulmanes son extremistas? En su mismo libro, en el mismo Corán, dice que hay que matar cristianos y judíos. ¿Usted sabía de eso? ¿Usted sabía que donde ellos llegan, como tienen Europa, se están apoderando de Europa y ya no pueden hacer nada los europeos? Donde ellos llegan, eso es de nosotros. Hasta que ellos aplican sus leyes, y sus leyes son la horca o la cabeza. O va a aceptar a Alá, o mío, hasta aquí llega usted. ¿Usted no sabe que eso se va a incrementar a nivel mundial? Y lastimosamente la ONU se está prestando para todo esto, porque en la ONU hay mucho dinero de árabes y musulmanes. Por eso la ONU está en contra de Israel, si usted no sabía. Es por eso. Todo es un plan.
El plan es que todas las naciones odien a Israel. No se pueden defender porque están matando niños, son genocidas. Todo es un plan. Para que los musulmanes lleguen a los países y se multipliquen. Para que sometan a los países y coloquen presidentes musulmanes. Cuando eso suceda, ya se perdió ese país, como está España en este momento. Está al borde que se pierde España. Ni hablar de Alemania, ni hablar de Francia. Cuando se alborotan los musulmanes, acaban con todo. Ahorita lo que pasó en España, mis amados, ¿ustedes saben que violaron mujeres españolas? ¿Ustedes saben que acabaron con muchos establecimientos? Cuando ellos entraron todos locos, cuando se tomaron esas dos ciudades de España. Por Dios, hermanos. Entonces, la palabra ya lo dijo. Va a haber persecución para ¿quiénes? Para los cristianos, hermanos. ¿Sí? Y también dice ahí en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. En la primera carta dice, se entregan otras señales a los despiertos. ¿Quiénes están despiertos en este día? ¿O no? ¿O están dormidos, soñolientos? Échenles agüita, pellizquenlos y lo tiene a un lado. Dígale, ojo, porque eso se predica una vez al año, es verdad. Aquí no tratamos por predicar ese tipo de cosas porque son muy complejas. Usted hizo que son pocos los predicadores que hablan sobre esto. Hermanos, se entregan otras señales para que usted esté despierto. Cuando digan, dice el versículo 6, cuando digan paz y seguridad. Presten mucha atención. Cuando digan paz y seguridad, que ya lo han dicho, y hay un cartel grande de la ONU en el Medio Oriente. ¿Sabe cómo se llama el Tratado de Abraham, que lo está llevando del yerno de Trump? Así se llama, paz y seguridad. Averigüe. Así se llama, el tratado que está haciendo el Medio Oriente, para poder llevar a la paz a los árabes musulmanes. ¿Con quiénes? Con los judíos. Hay un plan, ya está todo trazado. ¿Sí? Cuando digan paz y seguridad, por tanto, no durmamos como los que van a la perdición. ¿Usted va a la perdición? ¿Usted quiere ir a la perdición? ¿Esto que no? Entonces dice la palabra, no durmamos, sino que velemos y seamos sobrios. Capítulo 5, versículo 19. También ahí en Tesalonicenses nos dice en el versículo 20, en el capítulo que estamos, capítulo 5 de la primera carta de Tesalonicenses. Hermanos, para este tiempo no podemos apagar al Espíritu. ¿Cuál es el consejo que Dios da? No apaguéis el Espíritu. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿Que 5 qué? 5 se durmieron, llegó el esposo, se quedaron preparando. Dijeron, no, leemos hasta última hora. No, es que las que se están preparando con anticipación son muy fanáticas. ¿Qué cuentos? Son muy fanáticas. Porque ya se venían preparando ¿con qué? Con antelación, antes de la venida ¿de quién? De su esposo. Bueno, ¿qué pasó con las que no pudieron entrar a las bodas? ¿Qué pasó? Quisieron entrar, tocaron la puerta. Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él que les dijo, no las conozco, no las conozco. Hermanos, todas esas parábolas se dejaron ahí para que usted y yo despertemos, porque antes de la venida del Señor va a suceder eso mismo. Dios no va a reconocer a muchos cristianos. Así sepan Biblia, así se congreguen. Usted se puede congregar, pero más tarde echa cuando no tiene que echar. Usted puede congregar y más tarde puede estar pegado del guaro, del aguardiente, puede estar en fornicación, puede estar en adulterio. Hermano, no se equivoque, porque de Dios nadie se burla. Tarde o temprano le puede llegar el castigo de Dios. A Dios sí que temerle. Amén. Y hay un versículo que continúa después del 20, dice, no menospreciéis las profecías. Quizás el pueblo cristiano en este tiempo, en el tiempo más delicado, está menospreciando las profecías. No, eso no es para este tiempo. Siempre hubo maldad. Siempre ha existido gente mala. ¿Los ha escuchado? Burladores, tranquilos, síganse burlando. Cuando se muera y sienta el pueblo en sus pies, se va a burlar, tranquilito, bien pueda. Síganse burlando de las profecías de la Biblia. ¿Sí? Hermanos, el mundo se acaba. El mundo no va a mejorar. El mundo se acaba. El mundo no va a mejorar. No sé en qué Biblia usted ha leído esto, que el mundo va a mejorar. No sé, en un apócrifo, no sé, en el de Tomás, en el de Nicodemo. Sí, los gnósticos hablan siempre positivo. A toda hora positivo. El gnóstico es así.
Presten mucha atención porque la Biblia habla lo contrario. Antes de la venida del Señor, las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Cada vez peor. Jesús lo dijo ahí en Mateo capítulo 24, del versículo 5 al versículo 7. No, pero es que a mí me gustan las prédicas suaves. Amor, paz y seguridad. No, el hermano predica cosas muy duras. Bueno, hermano, pues por lo menos soy una atalaya en este tiempo. Gracias al Señor, yo le estoy diciendo las cosas como son. Si yo me muero algún día, ustedes están avisados. Si otra persona no les avisa, tienen que rendir cuentas a Dios. Es mejor que a nosotros nos digan las cosas como son, a lo negro negro y a lo blanco blanco, y no que, no. Las cosas suavecitas porque se nos va de la iglesia, porque se nos aburre. Entonces, ¿qué dice acá la palabra del versículo 5 al 7? Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermanos, yo soy el Mesías, el Mashiach en hebreo, el ungido, el Cristo. O sea que si no viene de Cristo, es un anticristo. Sencillo, muy fácil de entender. Si alguien no viene de Cristo, porque van a llegar diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Ojo con eso porque no viene de Dios. El Mesías no viene como un ser humano. El Mesías usted lo ve en Apocalipsis capítulo 19, que viene a hacer juicio, viene desde el cielo a la tierra. No se confunda, no se dejen engañar, ¿sí? Y a muchos se engañarán, a muchos, diciéndole Jesús a su pueblo, a muchos van a engañar antes de la venida, sí. Y hoy es de guerras y rumores de guerra, versículo 6, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que haya guerras. Es necesario que haya rumores de guerra. He escuchado predicadores que digan, no se preocupen, tranquilos, van a haber guerras y rumores de guerra. ¿Será así de fácil decirlo? Aquí porque no tenemos una guerra como la que hay en el Medio Oriente. Es muy fácil decirlo. Pero cuando llegue una guerra de verdad a Colombia, donde usted no pueda ni siquiera salir a la calle, ahí lo va a decir, ¿cierto? Ya no van a ser rumores, sino una guerra literal. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, los terremotos se han ido incrementando. ¿Cuántos terremotos hubieron en esta semana? Terremoto en Japón, terremoto en el Perú, terremoto en Chile, terremoto en Italia, terremoto en Japón, terremoto en Venezuela, en una semana, por Dios. Muchos dirían, ¿y qué pasa con nosotros que no tiemblan? Hermanos, aquí ha temblado bastante. Ha temblado en Cúcuta, ha temblado en el Pacífico, ayer tembló en el Pacífico. Hermanos, que Dios nos guarde porque el Señor está llenando de ira contra la tierra. Recuerde, pero si usted es pueblo de Dios, si usted está en la nave nodriza llamada iglesia, el Señor nos va a proteger. Pero es si usted anda en Cristo, si usted es de Cristo. Si usted no es de Cristo, hermano, olvídese. Si usted es de Cristo, hermano, tenga la fe y la seguridad de que el Señor se lo va a llevar para bien. Amén. Entonces, dice también acá 8, y todo será principio de dolores. Apenas será el principio de dolores, imagínense. Lo que nos están diciendo, no se asusten, apenas es el principio. ¿Y qué viene después entonces del principio? Miren lo que viene. Versículo 9. Ojo, porque aquí la palabra tribulación, muchos no la tienen en cuenta. Y muchos se burlan. Ay, es que, ¿qué cuento de 7 años de tribulación y gran tribulación? Pero es que aquí lo está diciendo. La Biblia lo está diciendo. En un capítulo escatológico. ¿Lo cree o no lo cree? Versículo 9. Entonces se entregarán a ¿qué? A tribulación. Y la palabra tribulación es simple explicarla. La palabra tribulación es más guerra, más persecución. Persecución literal del pueblo cristiano. Ya. No hay más tiempo. El pueblo cristiano, el pueblo de Dios va a ser perseguido y ejecutado en su gran mayoría. Eso es tribulación. ¿Qué dice acá el versículo 9? Entonces os entregarán a tribulación y os no van a vivir, dice acá la palabra. Van a vivir tranquilos, pues, cuando llegue la tribulación, no importa, no pasa nada. Está diciendo eso la Biblia. Y os matarán. Mártires de la iglesia, como en el primer siglo. Vuelven los mártires de la iglesia, mis amados. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Para allá vamos. Aquí me he encontrado en Colombia y en otros lugares. Cuando usted entra en Facebook, hermanos, ya hay unos comentarios acerca de los cristianos horribles. Horribles.
Se está volcando el mundo incrédulo en contra del cristianismo. Y esto se va a incrementar. Yo no sé si usted ya le han ofendido, ya le han mandado mensajes por medio del Facebook. Bueno, si usted no actúa no pasa nada, pero cuando usted es un defensor, un apologista de la fe, lo van a insultar. A mí ya me han insultado. Y hasta amenazado también. Es eso, hermano. ¿Cómo estamos? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, los cristianos se van a comenzar. Va a haber una partición del pueblo de Dios. Va a haber una división, imagínense. Unos van a estar con Dios y otros creen que están con Dios, pero no están con Dios. Y unos van a entregar a otros. Uy, hermanos, va a haber mucho engaño. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué va a suceder todo esto? Porque la maldad se está incrementando en la tierra y porque el corazón de muchos, hablemos del pueblo de Dios, se está enfriando. Por eso viene el juicio de Dios para su iglesia y arranca la iglesia. ¿Cómo lo ve usted? Termino con el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, aún en guerra, aún en terremotos, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea que el fin va a llegar en todo este contexto. Antes de que llegue Jesús, mire todo, mire cómo se encuentra el mundo, muy caótico. La iglesia perseguida. Hay falsos mesías. Tremendo, hermanos. Ya terminando ahí entonces, cuando la palabra dice, cuando estamos ahí en Romanos, vamos a Romanos, mis amados, cuando Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, es todo lo que les expliqué. Ya ustedes ya conocen. Si ustedes ya conocen todo esto, que esto va a acontecer antes de la venida del Señor Jesucristo. Versículo 12, la noche está avanzada, o sea, ya está que viene el Señor. Y se acerca el día. ¿Cuál es el consejo de Dios a su pueblo? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de ¿qué? De luz. Vistámonos de las armas espirituales. Efesios, capítulo ¿qué? Capítulo 6. Vistámonos, mis amados, de la verdad. Vistámonos de la justicia. Esto está en el versículo 13 al 18, Efesios capítulo 6. Vistámonos de la paz, vistámonos de la fe, de la salvación. Vistámonos del Espíritu. Vistámonos de la palabra de Dios. Esta es la armadura de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor espera que su pueblo ande en este tiempo. Y más abajo, el versículo que sigue, dice herramientas espirituales del día a día. El versículo 18 también habla de otras dos herramientas espirituales: la oración y la perseverancia. Todo esto, la oración en su día a día y la perseverancia. ¿En qué? En lo que ha creído, en el Evangelio. Amén. Entonces, mis amados, de nuevo doy gracias los que asisten los martes, los viernes de coro, los jueves de discipulado en mi casa y sábados, los miércoles, que también visito a otros hermanos, a la hermana Irene. Esos son mis horarios. Pero el hermano Cirilo y el hermano Renato tienen sus horarios, ellos también les visitan. Ellos también, y todos queremos que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra. Sepan ustedes que la noche está avanzada, muy avanzada, y se acerca el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Termino ahí en el versículo 14 con el último consejo de Dios: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando aquí se dice los deseos de la carne, en el versículo 13 se está hablando de la glotonería, de las borracheras, de las lujurias, de las lascivias, de las contiendas entre hermanos y de la envidia. Hay hermanos que andan en esto, ¿sí? Hermanos, no es tiempo para andar en eso. Ya no es tiempo. Ya es el tiempo de estar serios en la salvación. El Señor está que viene. Esperamos que todos, mis amados, estemos despiertos al momento de la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero recuerden que antes de que esto suceda, va a suceder toda esa materia escatológica que les acabé de decir. Sepan muy bien y reconozcan las señales. Porque si usted no es de Dios, no va a reconocer las señales que están escritas en la santa palabra de Dios. Si usted no es de Dios, no va a reconocer. Usted no se va a relajar. Usted tiene un espíritu apagado y antes se va a apagar más.
Cuando menos piensa, dejó de asistir el domingo. ¿Por qué? Porque me llegó un familiar de los Llores, de los Estados Unidos, me llegó mi hija de Alemania, de Manizales, de Armenia, se perdió. Hermanos, coloquen a Dios de primero, primero que sus hijos, primero que sus familiares. Si usted no hace caso, el Señor no sé cómo puede actuar en cada uno de nosotros. Estemos despiertos, la noche está avanzada y se acerca el día. Nosotros ya conocemos el tiempo de la llegada del Señor. Ya es hora de levantarnos del sueño, del sosiego. Levántese, hermano, lea la palabra todos los días. Usted tiene ahí la herramienta en su casa, no hay excusa. Ya no hay excusa. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Y esperamos todos encontrarnos en el cielo de Abraham. Si nos llega la muerte, gloria a Dios. Si llega el día del Señor, gloria a Dios. Así será, porque así está escrito. Que la paz de Cristo esté en sus corazones, que Dios gobierne en sus vidas con el Espíritu Santo y que Dios me los guarde. Amén. La gloria sea. Con todo el corazón, con todo